Esta estrategia de trading te hará rentable, y no te lo digo yo, te lo dice el backtesting de años que tiene la propia estrategia en sí. Sabéis que muchos youtubers suben estrategias explicando puntos de entrada, puntos de salida y parámetros en general, cosa que está bastante bien, pero realmente no te enseñan ningún tipo de rendimiento con el paso del tiempo. Esta estrategia que vas a aprender hoy es con el par GBP-JPY, es decir, con Libra Yen en Forex, y personalmente la llevo utilizando varios años, con algunas modificaciones, claro está, porque ya sabéis que rentabilidades pasadas no te aseguran beneficios futuros, y ya sabéis que en el trading hay que saber adaptarse a estas nuevas tendencias. No obstante, vas a ver que es bastante sencilla, porque como ya os he dicho otras veces, cuanto más sencillo sea tu trading, mejor. Claro que habrá traders con su gráfico lleno de 1000 indicadores y les irá bien, pero en general no es así y ahora lo vais a ver. Estamos ya en TradingView, así que vamos directamente con lo que es la estrategia en sí. Pero antes de enseñaros lo que son las entradas, las salidas, ajustes, parámetros y demás, quiero explicaros un poco lo que es el contexto de una estrategia. Porque sin un buen contexto, básicamente ningún tipo de estrategia te va a ser rentable con el paso del tiempo. Y el contexto de esta estrategia es que básicamente vamos a tratar el par GBP-JPY exclusivamente porque es uno de los pares más volátiles de Forex, y lo que vamos a hacer con esta estrategia es aprovecharnos de esa misma volatilidad. Porque si tú operas pares más comunes, como el euro-dólar, por ejemplo, sabrás que entre semana lo máximo que te puede mover son 100, 150 o como mucho 250 pips. Pero claro, dependiendo si habla Powell o algún tipo de fundamental. Pero en cambio, en este par, en GBP-JPY, fácilmente, como estás viendo ahora, te puede mover en una semana 400 pips, o a veces 500, o otras veces incluso 600. Entonces, ese es el motivo por el que vamos a operar solo este par. Esta es una estrategia day trading, lo que quiere decir es que vamos a hacer operaciones de día a día. Como ya sabéis, existe el scalping, el swing trading y demás, pero nosotros, nuestra operativa, nos vamos a centrar exclusivamente en day trading. Estáis viendo ahora mismo que tengo marcado lo que es la franja horaria de 15 minutos porque es lo único que vamos a usar. No nos hace falta irnos a 4 horas ni una hora, simplemente con 15 minutos todos los días nos es más que suficiente. Tengo dividido aquí, o más bien segmentado, por días, ¿de acuerdo? Esto no son sesiones, son días. Estamos viendo que aquí esto es el lunes, esto es martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Y también estamos viendo los mínimos y máximos que os he marcado. Los mínimos y máximos que os he marcado van a contar siempre a partir de la sesión de Londres, ¿de acuerdo? Todo lo que pase en lo que es Asia no nos interesa todos los mínimos y máximos que se creen a partir de la sesión de Londres, como estáis viendo aquí. He escogido esta semana, pero realmente pude haber escogido cualquier otra, pero antes de enseñaros un backtesting, digamos, más profesional que os he hecho en otra plataforma exclusiva de backtesting, quiero enseñaros cómo sería la operativa en una semana normal y corriente. Entonces, como ya os he explicado, vamos a trabajar con estos máximos y mínimos creados a partir de Londres y va a ser así como os voy a enseñar ahora. Cada vez que el precio llegue a los mínimos y máximos, nosotros vamos a seguir la tendencia de ese mismo mínimo o ese mismo máximo. Es decir, por ejemplo, el máximo del día anterior fue aquí, entonces la tendencia cuando rompa este máximo va a ser hacia arriba. Y si rompiera este mínimo, pues sería hacia abajo. Pero en este caso, vemos que cuando llega a este máximo, la tendencia sube, ¿de acuerdo? Es decir, que llega el día y cuando llega a ese máximo, lo rompe. No actúa como soporte y resistencia, sino que lo rompe. Entonces nosotros nos vamos a aprovechar de esa ruptura siempre. Y os he marcado por aquí, bueno, más bien os he dejado preparados por aquí las entradas porque son 1, 2. Es decir, nosotros cuando perdamos vamos a perder 1, pero cuando ganemos vamos a ganar 2 todo el rato. Eso no lo podéis modificar porque si no la estrategia dejaría de ser rentable. Evidentemente, si se pone en un 1-1, pues el porcentaje o ratio victorias va a ser mucho mayor, pero no nos interesa eso. A nosotros nos da igual que perdamos más veces que las de ganemos, porque cuando perdamos perderemos poco y cuando ganemos ganaremos mucho. Entonces, vamos directamente con un ejemplo realista. Cuando llega a este precio, como ya os he dicho, nosotros lo que vamos a trabajar es por limits, no por órdenes de ejecución al mercado, sino por órdenes de límite. Es decir, que cuando acabe este día, en torno a las 12 de la noche, evidentemente yo vivo en España, entonces a ti tendrás un horario diferente, pero cuando lleguen las 12 de la noche en tu país, vas a poner límites, órdenes límite, de que cuando llegue a estos precios se ejecuten.
Entonces, imaginemos que el día lunes el máximo es este y sigue pasando el resto del día y llegan las 12 de la noche antes de que llegue la sesión asiática. Yo ahí me preparo yo en mi MetaTrading una entrada de que cuando el precio toque esta zona se ejecute. Entonces esta sería la entrada del día martes. Como el precio ha llegado a esta zona, ¿de acuerdo? Como ha llegado a este límite del día anterior, el precio pues se va a ejecutar. Y entonces aquí tendríamos un 1-2 bastante limpio, como veis, siguiendo la tendencia. Entonces, al día siguiente lo que haríamos es volver a marcar los mínimos y máximos. Como veis, aquí no cuenta este mínimo porque se creó en la sesión de Asia, así que cogeríamos este mínimo de la sesión de Londres. Entonces vamos a seguir con el ejemplo. Aquí al día siguiente no tendríamos ninguna entrada porque, como veis, el precio no llegó aquí y tampoco llegó aquí. Entonces simplemente pues sería un día pues que no tenemos operativa. Y al día siguiente pues el precio, como veis, llega a esta zona de aquí. No llega a esta, así que simplemente entraríamos en la zona de ventas. Y en este caso nos habría dado un stop loss, como estáis viendo. Vamos a coger esto aquí, porque habríamos puesto la entrada aquí. ¿De acuerdo? Esta es la zona del límite, entonces nos habría dado stop loss. Entonces, una victoria, una derrota. Y aquí seríamos otro día diferente, donde tendríamos marcado esta zona de aquí. Vamos a ver si la puedo coger, aquí. Entonces volveríamos a entrar y nos volvería a dar profit y así el resto del día. Entonces tendríamos aquí un máximo que se creó este mismo día, entonces al día siguiente pues entraríamos nada más lo toque con el límite y volveríamos a tener otro take profit. Y en una misma semana pues habríamos tenido dos profit y una derrota, un stop loss. Y esa es la cosa de lo que se rige esa estrategia. Os he marcado por aquí unas reglas que no son muchas, pero sí que son muy importantes a la hora de seguir esta estrategia, porque si no básicamente va a dejar de ser rentable. Porque yo el backtesting que os voy a enseñar a continuación de todo un año, de todos estos años que llevo usándolas, es siempre respetando todas estas reglas que vienen aquí, que son pocas, pero tienes que respetarlas todas. La primera de las reglas es respetar siempre el ratio, ¿vale? Que el ratio es básicamente el 1-2. Cuando pierdo, pierdo 1 y cuando gano, gano 2. Porque si lo cambias y te pones 1-1, como te he dicho antes, pues vas a tener más victorias, digamos, vas a tener más TP, pero el ratio va a disminuir bastante, porque cuando entres en stop loss, pues digamos que no se va a compensar de la misma manera. Luego lo siguiente es que siempre vamos a tener operaciones o TP o SL, nada de salir a mitad del trade, nada de que si el trade entra por aquí, voy por aquí, la cierro, porque si no luego tengo miedo que se me vaya SL, nada de eso, tú siempre vas a entrar a TP o SL. La siguiente va a ser repetir la operación ganadora. Un ejemplo, si por ejemplo entramos aquí y vemos que esta entrada nos ha dado TP, al día siguiente, pues mira, está casi que sin querer me ha salido igual. Al día siguiente, pues repites la entrada, que casi se te va a SL, pero como ves, vuelve a seguir ganadora. Es decir, esta operación ya te ha dado dos beneficios. Es decir, como arriesgamos uno y ganamos dos, pues uno de esos lo arriesgamos, no importa. Es decir, repetir operación ganadora, es muy sencillo. La siguiente regla es entrar por limits siempre, nada de entrar por ejecución al mercado, vas a entrar siempre por limits. ¿Por qué? Porque puede ser que tú a las 3 de la mañana en la sesión de Asia en tu país no estés despierto y no puedas entrar y entonces ya lo que es el ratio de la estrategia lo vas a perder. Luego, entrar siempre en los máximos y mínimos a partir de la sesión de Londres. Muchas veces te puede tentar que tú veas este máximo, por ejemplo, o más bien, digamos, este mínimo más bien, que se creó a las 6 de la mañana en la sesión de Asia y realmente no te interesa. Y siempre vas a entrar en Londres, ¿de acuerdo? No quiero sonar repetitivo, pero es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, se puede crear un mínimo muy interesante, no sé, aquí a las 2 de la mañana, pero no te fijes en eso, siempre Londres y Nueva York. Y por último y más importante es que siempre vamos a entrar al final de las mechas, es decir, vamos a marcar los máximos y los mínimos del día anterior y vamos a entrar en el final de la mecha de esos mismos máximos y mínimos. La mecha es donde deja el rastro de toda la potencia que ha tenido la propia vela en sí. Por ejemplo, aquí tenéis esta mecha que es bastante clara, aquí tenéis otra mecha, esto es otra mecha y todo esto de aquí son mechas. Entonces nosotros vamos a entrar siempre al final de la mecha, porque no es lo mismo entrar aquí donde digamos que empieza el cuerpo o entrar en la mitad de la mecha. No, nosotros nos vamos a enfocar siempre aquí, en el final. Y tienes que tenerlo muy claro porque no es lo mismo entrar en el final de la mecha que al principio o en el cuerpo de la vela, como os he dicho también. Literalmente en estos finales de la mecha es lo que nos va a evitar tener más stop loss de la cuenta y nos va a dar más posibilidades a que nuestra operativa se vaya siempre a take profit. Por ejemplo, ya que tenemos esto aquí, vamos a trazar esto como si fuera un ejemplo en una operación real. Nosotros trazaríamos aquí este mínimo
que ha habido, y el siguiente día pues entraríamos aquí justo en este mínimo. Quizás no hace falta que entres exacto al final de la vela. Puedes haber incluso un pipet de diferencia o 2 pipets, pero tampoco mucho, ¿de acuerdo? Que siempre sea al final. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar, digamos, más eficacia a la hora de empezar la operación. Una vez entendida la estrategia, vamos directamente con lo interesante. Y es que, como os he dicho al principio del vídeo, muchos os suben estrategias y lo explican bien, pero luego a la hora de la verdad no te enseñan ningún backtesting ni ninguna forma para tú contrastar que realmente la estrategia es buena con el paso del tiempo. Yo realmente a mí no me hace falta hacer este backtesting porque, como ya te he dicho, yo la uso durante bastantes años, pero he querido hacer este backtesting de todo este año, de lo que viene siendo el 2023, y lo vas a ver a continuación. Vas a ver que en algunos meses se queda pues negativo 1%, otros he tenido un 11%, y mi media siempre va a estar en unos 4%, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos en enero un 4%, en febrero un mes muy bueno 11%, 4%, 6%, 4% en mayo, junio 1%, en meses negativos como julio casi 1% y agosto 1% también en negativo. Los últimos meses, que han sido septiembre, octubre y noviembre, no los he hecho porque las he operado yo, y para que te hagas una idea, en noviembre salí negativo 1% y en agosto quedé 3 o 4%, más o menos como la media de todo el año. Entonces, así a grandes rasgos, yo te diría que la media de esta operativa te da en torno a un 4% y un 3% mensual estable. A mí hay meses que me ha dado bastante más que aquí, incluso un 11%, porque si no lo sabes, yo opero con muchas cuentas de fondeo, actualmente tendré un cerca de 20, entonces divido mucho las estrategias en las cuentas que opero. Yo tengo 3 estrategias diferentes y esta es una de ellas. Entonces, por ejemplo, en este mes de febrero, que me dio un 11%, yo no lo pude aprovechar del todo porque pues no la opero al 100% esa estrategia. Como te digo, varío con las otras que tengo. Y digamos que yo fácilmente puedo haber sacado la mitad o menos de la mitad porque no me centro exclusivamente en esa estrategia, repito. Pero tú, que seguramente tendrás una o dos cuentas, esta estrategia te va a funcionar mucho. Si la respetas, vas a ver que estos son los porcentajes que vas a tener en un año común y, repito, arriesgando lo que tú quieras. Yo, evidentemente, aquí pues te he hecho el backtesting con un 1%. Luego, si tú quieres, cuando vayas en positivo 1 o 2% aumentar el lotaje, ya es decisión tuya. Pero yo todo esto es en base a 1%. Entonces, por ejemplo, aquí os he puesto febrero, que ha sido el mejor mes que tuve, y aquí veis que estamos en el 2 de febrero y empezamos con un stop loss. Seguimos el resto de la semana, nos dio un take profit, como veis aquí entró el precio en este mínimo, casi se nos va SL, pero nos dio TP. Siguieron pasando los días y aquí veis que está este mínimo y el día siguiente rompe este mínimo y nos da otro TP. Sigue pasando el tiempo, aquí nos da un SL y aquí el día siguiente nos da otro SL, pero luego nos da un take profit. Luego pasa otro día, como veis este es el máximo del día anterior y el máximo entramos y nos da un TP. Otra vez repetimos lo mismo todo el tiempo. Aquí está el máximo y en este máximo volvemos a entrar y nos da otro TP. Casi que, por cierto, aquí si lo veis casi se nos va SL, pero no. Y esto sería todo el mes de febrero. Entonces aquí, ¿esto qué mes es? Este es marzo. Este mes es marzo. Vamos a ver, es que lo tengo todo junto y os he puesto de un mes todo junto básicamente. Y como estáis viendo aquí en marzo, pues entramos y se nos va un SL al principio. Yo tengo esa mala suerte que siempre en la primera operación del mes, por lo general siempre se me va SL, la primera o la segunda. Y aquí la segunda también veis que se nos va SL. La tercera también se nos va SL, es decir, que empezamos el mes en un menos 3% y luego ya vemos cómo vamos remontando. Vemos que en esta operativa ya ganamos, remontamos un 2%, aquí la siguiente remontamos otra vez y vamos ganando otro 2%, es decir, que aunque hayamos perdido las 3 primeras y solo hayamos ganado 2, seguimos en un 1% positivo. Luego vemos que aquí se nos va en stop loss, otro stop loss y aquí otro take profit, pero como veis no nos importa que tengamos más stop loss que take profit porque al cabo del fin de mes vamos a estar en positivos la mayoría de las veces. Como veis aquí hay muchas negativas en este mes en específico, pero como luego con que nos hayan un porcentaje del 50% positivas o incluso un 40% nuestro ratio, vamos a estar positivos siempre. ¿De acuerdo? Como veis aquí un TP, otro TP. Vamos a cambiar de mes. Este mes ya sería abril. Y en abril vamos a ver qué ratio nos dio. En abril nos dio casi un 6%, ¿de acuerdo? Vamos a verlo por dónde empezó. Por aquí. De acuerdo, vamos a ver. Abril empezó dándonos un take profit.
Voy a ir un poco más despacio porque no quiero que me perdáis. No, perdón, empezó dándonos un stop loss como siempre. Cogimos este mínimo de aquí y cuando lo pusimos pues se nos fue a stop loss. Y aquí otra vez nos dio stop loss dos veces. Ya veis que acabé positivo este mes en 6%, pero las tres primeras se nos fueron stop loss. Y es que es la mala suerte que siempre he empezado. Mira, incluso las cuatro primeras se nos fueron stop loss. 1, 2, 3 y 4. Y a partir de aquí, pues digamos que fuimos remontando. Vamos, 4 stop loss, pero en la quinta operativa ya vemos que se nos van TP. ¿De acuerdo? Entramos en este máximo, nos rompe y nos da TP. Aquí volvemos a entrar en este máximo, nos rompe y nos da TP. Y como veis es muy sencilla la operativa. Máximo, entra madrugada, ponemos el límite y nos da TP. Ya habéis visto, simplemente poniendo límites a la madrugada, es que no hay que hacer nada más. Y estos días que veis que no opero es porque si yo tengo dos operaciones positivas en la semana, el resto de días no opero porque ya son 4% que puedo retirar de mi cuenta. Igual te parece poco 4%, pero piénsalo por un segundo. No es lo mismo que tú operes con una cuenta de 1000 euros o de 10.000 y que tu porcentaje de 4% sean 40 dólares o 400, a que con una cuenta de 100.000 yo pueda retirar 4000 dólares. Entonces a mí eso sí que me va a interesar esos 4%. Entonces yo con tener 4% en una semana me sobra. Entonces aquí veis que nos da un SL y aquí otro TP. Como veis entramos en el máximo del día anterior. Es que es muy sencillo. Ponemos el límite y TP. Aquí lo mismo. Es que no sé cómo enseñaroslo para que os quede más claro. El máximo el día anterior, ponemos el límite, que aquí lo puse un poco antes, pero como veis es lo mismo, y nos dio TP. Y aquí lo mismo. No operé estos días porque ya tenía dos operaciones ganadoras seguidas. Luego la semana siguiente, pues aquí nos dio un SL, aquí nos vuelve a dar otro SL y pues dejé de operar al día siguiente porque pues no tocaría esas zonas. Como veis el máximo fue aquí a partir de las 9, a partir de aquí, entonces como no llegó pues no operé. Y aquí al día siguiente nos vuelve a dar un SL y al día siguiente ya sí que nos empieza a dar TPs. Y aquí acabó el mes. Y básicamente, bueno, no, y faltó esta última que nos dio el último TP del mes. Y así es como acabó el mes de abril en 6%. Y podría enseñaros todos los meses, pero como veis es así de sencillo siempre. En definitiva, aplicando todo lo que te acabo de enseñar, tienes una estrategia rentable. Pero en el trading no solo basta con tener una estrategia rentable, sino que tienes que tener también un plan de trading. Porque una cosa son las reglas de la operativa y otra muy diferente son las reglas de tu plan de trading. Porque, por ejemplo, mis reglas para ser rentable con esa estrategia son que yo voy a operar simplemente un trade al día, sea positivo o negativo. Y si tengo dos TPs 2 días seguidos, es decir, dos take profits, pues simplemente no voy a operar el resto de la semana y me voy a esperar para retirar los beneficios en las cuentas fondeadas. Y hay algunos más, pero todos van a depender de tu personalidad como trader y cómo toleres tú el riesgo. Tienes mi comunidad de Telegram abajo en la descripción y mi Telegram personal por si tienes algún tipo de duda que te pueda ayudar, y créeme que si no tienes un plan de trading nunca vas a ser un trader rentable, y yo lo sé porque alguna vez fui como tú y nunca tuve un plan de trading. Así que mira este vídeo donde te explico detalladamente cómo crear un plan de trading altamente efectivo. Nos vemos.